con la grabación. Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar con esta sesión de Sanando a través del perdón, la primera sesión, que es ¿Realmente puedo perdonar? Llevamos este título. Me voy a presentar rápidamente para las personas que no me conozcan. Mi nombre espiritual es Sekeshwara Krishnadas. Mi nombre civil es David Efraín González Ayala. Mi nombre, pues, fue dado por mi maestro espiritual cuando fui iniciado dentro de la tradición Vaishnava. Ekeshvara Krishnadas significa sirviente del Supremo Atractivo, quien es el único controlador. Entonces, este nombre a mí me recuerda que Dios, el Supremo, Él está en control de todo, Él tiene un plan perfecto y yo pues simplemente debo servirlo y ser feliz, ¿no? Ese es el propósito de la vida, ser feliz y a veces nos olvidamos de que la vida es sencilla, ¿no? De que simplemente por el hecho de servir a Dios, de cumplir con esta misión, este propósito de vida que todos tenemos, podemos ser felices. Entonces mi nombre me recuerda eso de que Él es el controlador y yo soy su sirviente. Pues soy padre de familia, también tengo tres hijos, orador motivacional. Está un poquito atrasado, ya no soy gerente general, pero fui gerente general, director general, también este, fui director de marketing. eh, Tengo conocimiento de marketing digital, e-commerce y fui monje Hare Krishna durante 4 años. Y actualmente soy profesor de yoga, doy clases de yoga aquí cerca en mi comunidad y estamos empezando también un emprendimiento, ¿no? Que pronto van a saber de esa parte. ¿Y por qué hablar del perdón? Y aquí me gustaría escuchar un poquito sobre ustedes. Ya me compartió al inicio quien se conectó, Laura, primero. Laura me estaba compartiendo, ¿no? Que ella siente que en su proceso de sanación el perdón es una parte importante. Me gustaría que me ayuden a comentar en el chat o si gustan activar su micrófono. ¿Por qué ustedes creen que sea importante hablar sobre el perdón para sus propias vidas, de manera personal? Si a alguien le gustaría por ahí, por ejemplo, Telis ya tiene su micrófono activado. Voy saludándolos también. Ana Chanto, gracias por conectarte. Juan Carlos Delgado, como siempre, muchas gracias por estar presente. Mario, muchas gracias por estar presente, como siempre. Morela, Vicky, bienvenida. Hare Krishna, buenas noches. Nos dice por acá Morela, hola, feliz noche. ¿Alguien le gustaría compartir, ya sea en el chat o activando su micrófono, por qué es importante para ti o por qué crees que sea importante hablar sobre el perdón? Hola, buenas noches. Buenas noches, Morela, adelante. Bueno, el perdón yo considero que es algo necesario para la estabilidad emocional. En mis experiencias de vida, considero que el haber perdonado muchas de las cosas, o todo, en realidad yo no le guardo rencor a nadie, lo dije ya en un momento. No, es como una paz, es para sentir paz, la importancia del perdón. Y en realidad uno perdona a los demás, uno se perdona a uno mismo, porque de repente uno se colocó o buscó, o como me dijeron acá mismo, Claro. el karma hace que uno le pasen esas cosas. Entonces, yo de verdad que considero que el perdón es algo necesario, es una bendición, es necesario para uno poder seguir adelante y vivir sin rencores, vivir libre, libre de todo Libertad, sentimiento ¿no? de, sí, Perfecto. una libertad, sí, es algo así, sí. Muchas gracias, Es hermoso Morela. cuando uno perdona y es hermoso de verdad cuando uno se Claro. perdona y Así es, perfecto. Pues acabas de tocar muchos de los temas importantes que vamos a estar tocando a lo largo de este taller, que es tanto teórico como práctico. Vamos a tener muchos ejercicios de meditación durante estas sesiones. Entonces les voy a invitar también a mantener un corazón abierto, dispuesto y realizar los ejercicios, sobre todo estar en un espacio tranquilo en el cual puedan tener estas meditaciones que vamos a estar haciendo en las sesiones posteriores. Eh, y pues por acá Gilberto nos dice, yo creo que es importante, si uno perdona, vive todo,
Si uno no perdona, vive toda la vida mal, indispuesto, frustrado y rabioso. Juan Carlos dice, buenas noches. El perdón es la mejor medicina para el ser humano. No siempre se obtiene, algunas veces se niega. La carga del no perdón puede terminar con la felicidad de las personas, tanto del que no se perdona como del que no da el perdón. Para ser felices debes perdonar primero y saber pedir perdón. Muchas gracias, qué bonita reflexión, Juan Carlos. Bienvenida, Janet, muchas gracias por conectarte. Ana Chanto, bienvenida, Telis. Bueno, entonces, eh, vamos a hablar de cuatro grandes categorías en las cuales tiene beneficios el perdón. Muchas veces, como les comentaba, el título de la clase de hoy, ¿realmente puedo perdonar? Nos hacemos esta pregunta porque no entendemos cuáles beneficios puede tener el perdón para nosotros, ¿no? Entonces, el entender estos beneficios puede ayudarnos a decir, sí, realmente sí quiero, porque como todo en la vida es una decisión. Entonces, si tú no deseas perdonar, pues no vas a perdonar, pero si deseas perdonar, lo puedes hacer. Entonces, entendiendo estos beneficios, puede que sea más fácil decidir perdonar. Entonces, la primera categoría son de beneficios para la salud. Y aquí pues les quiero compartir que el no perdonar, el guardar rencor, eleva en un porcentaje muy alto la probabilidad de tener ataques cardíacos, de tener ataques al corazón. El mantener rencor en nuestro sentimiento hace que podamos tener más problemas de hipertensión y sobre todo de ataques al corazón. Entonces es importante que ya llegado cierto momento en el cual si nosotros ya tenemos este tipo de problemas, pues el hecho de estar guardando un rencor o no aprender a perdonar puede elevar mucho este tipo de problemas. También sabemos que el estrés, ¿no? La ansiedad, la depresión son enfermedades mentales que acosan a millones de personas hoy en día. Son la pandemia número uno que existe hoy en el mundo es el estrés exagerado, ¿no? El estrés que no es saludable. Eh, y el no perdonar está muy relacionado con elevar los niveles de estrés y llevarnos a todo tipo de enfermedades, ¿no? Hoy en día se sabe que el 90% de las enfermedades son psicosomáticas, es decir, que son creadas por la mente y el estrés excesivo está relacionado con el 100% de todas ellas. Entonces es importante entender que el aprender a perdonar nos va a ayudar a mejorar nuestra salud. La segunda categoría de beneficios que tiene el perdón es en los beneficios para las relaciones y para la salud emocional, ¿no? Cuando nosotros aprendemos a perdonar, pues podemos tener mejores relaciones con la familia, con los amigos, con los hermanos, con los padres, con los hijos, porque normalmente a lo largo de la vida pues suceden muchas cosas, fricciones, encuentros, desencuentros, que provocan que por ejemplo, no sé, si yo tengo una pelea con mi hermana y no logramos perdonarnos, pues eso no solo me afecta a mí y a mi hermana, sino también a la relación que tienen mis hijos con sus hijos, ¿no? Y los sobrinos, entonces los primos tampoco ya se ven, tampoco se hablan. Entonces, el hecho de no solamente afectamos con la decisión de no perdonar, nos afectamos a nosotros mismos, sino que también afectamos a las relaciones que tenemos alrededor, ya que esta salud emocional en las relaciones familiares, interpersonales, entre amigos, conocidos, laborales, se afectan unas a otras, son interdependientes, ¿no? Entonces, el hecho de perdonar puede no solamente beneficiarme a mí y la relación con esa persona, sino también a otras relaciones alrededor y contribuir a un efecto positivo, porque así como se contagia el efecto negativo del el rencor, el resentimiento, también el efecto positivo de amor, de desear bien, se transmite a los demás. Dice Janet que está lloviendo, tiene problemas de conexión, no te preocupes, sabemos que siempre te esfuerzas por estar acá y lo que puedas estar y lo que puedas escuchar, bienvenida. Después hay una tercera categoría de beneficios para el éxito. A veces no lo relacionamos directamente, pero es porque no nos damos cuenta que al guardar resentimiento,
muchas veces, sobre todo, como dijo Morela muy bien, era que el perdón más importante es el perdón a uno mismo, que también mencionó por ahí Gilberto y Juan Carlos. Eh, Cuando no nos logramos perdonar, sobre todo en esa parte de a uno mismo después de haber cometido algún error, algún agravio, alguna ofensa, hace que nos autosaboteemos, ¿no? Que nos sintamos inmerecedores o que nos sintamos menos y que por lo tanto ya no deseemos o no nos permitamos el tener éxito en cualquier medida que nosotros le demos al éxito, ¿no? El éxito puede ser tanto material como tener un buen trabajo, una buena salud, un cuerpo saludable, relaciones, cualquier medida que le demos al éxito, cuando no nos perdonamos, nos autosaboteamos porque no nos sentimos merecedores. eh, y eso pues es también algo ilusorio que podemos renunciar a través del perdón. Entonces, la siguiente categoría de beneficio, pues son los beneficios para el crecimiento espiritual. Nosotros no somos este cuerpo, nosotros somos seres eternos, seres espirituales. Somos un alma que está experimentando una experiencia temporal. Así como en este cuerpo, el alma pasa constantemente de la niñez a la juventud y luego a la vejez. En el momento de la muerte, simplemente volvemos a cambiar de cuerpo y a la persona sensata no la sorprende este cambio. Entonces, ¿qué pasa cuando no perdonamos? Nos quedamos atascados en reacciones pasadas de un cuerpo anterior porque estamos cambiando de cuerpo todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con un cuerpo anterior? Por ejemplo, hace 10 años teníamos un cuerpo completamente diferente. Las células del cuerpo cambian por completo cada 7 años. La ciencia está de acuerdo con ese conocimiento. Incluso los átomos que conforman las células de nuestro cuerpo están cambiando, están fluyendo cada momento, cada instante. La energía que conforma el cuerpo es diferente. Sin embargo, y las emociones que cruzan el cuerpo también son energía. Por ahí no sé si pudieron checar el video que, que les mandé en el grupo acompañando la invitación. Pónganme ahí en el chat si lo pudieron ver. Este video explica que las emociones también son como energía y pone ejemplo de un río. Sí, un río, la vida es como un río que va fluyendo constantemente, va trayendo agua nueva y sigue fluyendo, sigue su curso. Pero siempre pasan cosas en la vida y caen cosas en el río, ¿no? Cae basura, caen ramas, cae tierra, piedras, etcétera, por la misma naturaleza de la vida. Entonces, la capacidad de perdonar es poder hacer que esa basura que va cayendo en el río siga fluyendo y se limpie, o de sacar esa basura y poder limpiar ese río y permitir que fluya. Cuando nosotros dejamos que toda esa energía se quede estancada y no perdonamos, entonces no podemos fluir naturalmente. Y realmente el propósito de la vida humana es el crecimiento y el desarrollo espiritual. En los Vedas, que es la tradición que yo estudié, se dice Atato Brahma Jigyasa. La vida humana está diseñada para el avance espiritual. En la vida humana es cuando tenemos la oportunidad de preguntarnos realmente quién soy, por qué estoy aquí, cuál es el propósito de la vida, ¿existe Dios? ¿Cuál es mi relación personal con Dios? ¿Quién soy yo realmente? ¿Quién soy? Si soy eterno, ¿quién soy realmente en el plano espiritual? ¿Cuál es mi identidad espiritual? ¿Y cuál es mi relación especial con ese ser supremo amoroso? ¿Cómo me relaciono yo con él? Entonces, normalmente todas las heridas emocionales que tenemos, y esto es algo muy profundo que a mí me costó mucho trabajo entender y a veces me sigue costando trabajo, pero todas las heridas emocionales que tenemos están relacionadas de una manera u otra con una herida que tenemos con Dios. Entonces, si no logramos perdonarnos a nosotros mismos o si no logramos perdonar a alguien más, realmente ese resentimiento en última instancia lo estamos teniendo hacia Dios, ¿no? Se dice que el alma espiritual cae en este plano material debido a la envidia de Dios, es de que quiere ser como Dios. Así como en el Génesis se cuenta la historia de que Adán y Eva estaban en la presencia de Dios y eventualmente ellos
desean ser como Dios y entonces la serpiente les dice, coman de ese fruto y se van a volver Dios y comen del fruto porque quieren volverse Dios. Entonces tuvieron envidia de Dios. Y entonces vinieron al plano material en el cual tienen que trabajar muy arduamente y con el sudor de su frente y la mujer tiene que sufrir el parto y no sé qué, ¿no? Todas esas miserias que conocemos en este mundo material que se resumen en cuatro: nacimiento, enfermedades, vejez y muerte. Entonces, estas miserias las sufrimos debido a que no sabemos perdonarnos a nosotros mismos por haber cometido pues ese error de querer venir al mundo material y también tenemos como ese rencor hacia Dios, decimos, oh, ¿por qué Dios es tan malo conmigo? ¿No? No sé si alguna vez ustedes han sentido en su vida, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios me abandonó o me dejó? Incluso pero cuando nosotros aprendemos a perdonar, aprendemos a saber que esas emociones también son buenas, también son correctas si se relacionan con Dios y nos permitimos sentirlas, nos permitimos expresarlas y por último permitimos liberarlas. Entonces vamos a aprender también a lo largo de este taller que el perdón tiene cuatro pasos esenciales y básicos y que muchas veces no es lo que nosotros creemos. Entonces vamos a ir también el beneficio para el crecimiento espiritual, que es el mayor beneficio, el aprender a perdonar, nos va a permitir sanar nuestra relación personal con Dios, ¿no? Y poder tener esta vida espiritual plena, de plenitud, de saciedad espiritual. Entonces hay ideas falsas sobre el perdón que son muy comunes eh, y que a veces no nos permiten perdonar. Y estas ideas falsas son que, por ejemplo, la persona que me hirió o la persona que causó el daño debe disculparse para que yo la pueda perdonar. Si esa persona no se disculpa, entonces yo no la voy a perdonar. Otra idea falsa es que si perdono, no va a haber un castigo para el agresor. Esa es también otra idea falsa. Otra idea falsa sobre el perdón es que significa olvidar, ¿no? Que hacer como que nada pasó. Otra idea falsa sobre el perdón, que esta creo que es la más difícil de darse cuenta de que tenemos, que es que creemos que es fácil. No decimos, ah, sí, a veces decimos, ah, sí, yo ya perdoné, yo no, ya no tengo ningún rencor, yo estoy libre de todo eso, a mí no me viene ni me va, pero en realidad no nos damos cuenta que internamente todavía tenemos algo y no, ni siquiera nos atrevemos a reconocerlo, ¿no? Porque creemos que perdonar es fácil. Pero el perdón realmente es un proceso que requiere de esfuerzo, que requiere de conciencia, que requiere de estar eh, dispuesto a pagar el precio, ¿no? Otra idea falsa sobre el perdón es que es para personas débiles, que es un signo de debilidad, que si perdono entonces soy débil y que voy a ser vulnerable y que por lo tanto no debo hacerlo, ¿no? Otra idea falsa sobre el perdón es que hay cosas que no se pueden perdonar. Entonces, eh, vamos a ir viendo por qué estas ideas son falsas, entendiendo que sí es el perdón. El perdón en realidad es un regalo que te das a ti misma, a ti mismo, porque perdonar consta de cuatro pasos esenciales. Significa aceptar la realidad tal y como es, aceptar, sentir aquello que esa realidad te está haciendo pasar, sentirlo, permitirte sentirlo, ese enojo, esa ira, esa tristeza, etcétera, usarlo de alguna manera concreta y por último liberarlo. Y es un proceso que puede llevar años, o puede llevar meses, o puede llevar un minuto también, si nosotros nos volvemos expertos o dependiendo de la situación que debamos de perdonar, ¿no? Pero, ¿por qué, regresando a las ideas falsas, por qué es una idea falsa que la persona que me hirió debe de disculparse? Porque entonces en ese momento si yo digo, si esta persona no se disculpa, no lo voy a perdonar, entonces vamos a recordar la siguiente analogía del señor Buda. El señor Buda dijo que guardar rencor
es como apretar un carbón hirviendo muy fuertemente, apretarlo muy fuerte, esperando que alguien más se queme. Eso es ilógico, ¿no? O también dijo que guardar rencor es como beber un veneno esperando que alguien más muera. Entonces, si tú te tomas el veneno, tú te vas a morir. Si tú aprietas el carbón, tú te vas a quemar. Eso es un hecho innegable. Entonces, si tú guardas ese rencor, el que va a dañar su salud, sus relaciones, su éxito y su vida espiritual eres tú, no alguien más. Entonces, si tú dices, si esa persona no se disculpa, yo no lo perdono, es como si tú te encerraras en una prisión y le dieras la llave a esa persona hasta que tú te disculpes, yo salgo de esta cárcel. Y mientras me sigo tomando mi venenito, me sigo agarrando mi carbón y encendido y apretándolo fuertemente. Entonces eso es una idea falsa porque el perdón en realidad no es para la persona que te agredió, el perdón es para ti mismo, para ti misma. Otra idea falsa es que si perdono no habrá castigo para el agresor. Aquí hay una historia que se hizo muy famosa en los periódicos de una señora que ella perdonó en el juicio de, al asesino de su hijo, ¿no? El asesino de su hijo estaba ahí en un juicio y él, antes de que fuera sentenciado, ella habló ante el jurado y dijo que lo perdonaba, ¿no? Que ella lo perdonaba, que no sentía ningún rencor, que todo lo ponía en manos de Dios, ¿no? Y se hizo muy famoso, hicieron muchos artículos al respecto. Pero al final del día, la ley es la ley y el agresor igual fue a la cárcel, aunque la mamá lo perdonó. La diferencia es que la mamá ya no vivió con ese rencor hacia el agresor, aunque la ley se cumplió. Y a veces queremos hacer como justicia por nuestra propia mano y a veces sí es apropiado, pero a veces no. Entonces, el hecho de perdonar a una persona no significa que no vaya a sufrir las consecuencias de sus actos, porque sabemos en nuestra filosofía que existe una ley perfecta que se llama la ley del karma o la ley de la causa y el efecto, por la cual todo lo que tú siembras cosechas. Por lo tanto, si yo hago algo negativo, pues naturalmente voy a recibir las consecuencias de eso, aunque a la persona que agredí me perdone o no me perdone, igual yo voy a sufrir las consecuencias. Dice Morela, si es difícil perdonar, hay dolor profundo, heridas dolorosas, perdonar es un reto de amor propio y darnos cuenta del por qué y para qué. Claro. Entonces, perdonar tampoco significa olvidar, ¿no? Tampoco significa que ya hacemos como que no pasó nada, ¿no? La madre perdonó al agresor, pero aún así él fue a la cárcel, ¿no? Y no es que se olvidó de que todo eso pasó y fingió que no había pasado, sino que simplemente siguió el proceso de aceptar, sentir, usar y liberar. Entonces, ¿a qué vamos a ver este proceso de qué sí es el perdón? Y lo mismo de que si hay cosas que no se pueden perdonar, pues es lo mismo, ¿no? O sea, entonces hay cosas por las cuales tú sí puedes encerrarte en una cárcel y darle la llave a alguien más y tomarte un veneno y soltar un carbón, ¿no? Tú mereces ser feliz y ser libre en cualquier situación de la vida, sin importar lo que pase. Entonces, es cierto que se perdona, pero el hecho se paga, dice Morela. Entonces, el primer paso es la aceptación. Y tiene también mucho que ver con las fases del duelo, ¿no? El duelo es un proceso psicológico que se refiere a aquel proceso en el cual nosotros enfrentamos una pérdida, ¿no? Y a veces el perdón se parece a algo similar porque a veces perdemos algo cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos hace algo, perdemos algo, una relación, una amistad, perdemos tal vez alguna cosa física o alguna posibilidad o algún ser querido, como en el caso de la madre que asesinaron a su hijo. Entonces, y normalmente la primera etapa en el duelo es la negación. Es como, no, esto no está pasando, no he perdido nada, nos cuesta aceptar. Entonces, por eso el primer paso en el perdón es la aceptación de la realidad tal cual, o sea, sin maquillarlo, sin ponerlo bonito, no, esto fue lo que pasó, esta es la realidad que viví, esta es la realidad que sentí y no lo voy a ocultar, lo voy a aceptar tal cual es.
Ese es el primer paso de la sanación, enfrentar la realidad con esa austeridad de la mente, con esa simpleza, con ese, sí, simplicidad. ¿Por qué? Porque si no lo aceptamos y lo ocultamos y queremos tapar el sol con un dedo, entonces nunca vamos a poder. Y por eso ahí está un poco el del mito de la idea falsa de que perdonar es fácil. No. Perdonar no es fácil. Requiere el valor de aceptar la realidad dolorosa, la realidad profunda de que fuimos dañados o de que dañamos a alguien. Requiere ese valor de decir sí, dañé. Requiere ese valor de decir sí, fui dañado, ¿no? Entonces, esa aceptación requiere mucho valor. Y ese es el otro mito, ¿no? De que es para débiles o de que, este, sí, de que es para débiles, pero no es cierto, requiere alguien con una valentía, ¿no? Para poder aceptar la realidad tal cual es. Y el siguiente paso requiere todavía más valor, porque puedo sí aceptar la realidad que me pasó, pero no me atrevo a sentir todo eso que me está provocando esa realidad. Entonces, ¿por qué el segundo paso es sentir? Porque Dios es perfecto, hizo todo perfecto. En el Ishopanishad, que es un libro de más de 5000 años, dice que Dios es perfecto en sí mismo. Y de Él emanan, Él emanó toda la creación, y por lo tanto toda la creación es perfecta también en sí misma. Y aunque muchas unidades completas emanan de Él, esas unidades completas también son perfectas y completas en sí mismas. Y aunque de él emanan muchas unidades completas, aún así él permanece completo en lo remanente. ¿Qué quiere decir esto? Que todo está hecho de manera perfecta. Entonces, todos esos sentimientos que tú tienes tienen una razón, tienen un porqué, están ahí para algo, tienen un propósito. El miedo existe para algo, el dolor existe para algo, la tristeza, la ira, existen para algo. Esas emociones, esos sentimientos tienen un propósito específico. Por ejemplo, el miedo sirve para que no te tires de cabeza del tercer piso nada más para ver qué pasa, ¿no? El miedo está ahí para protegerte, tiene una función de mantener tu vida, de preservar tu vida, de protegerte de situaciones que puedan atentar en contra de tu bienestar. La ira tiene la función de protegerte, ¿no? De pelear, de defender, de hacer lo que es correcto. Eh, la tristeza tiene la función de demostrar el dolor, el amor que sentimos en separación por un objeto o una persona amada. Y así, cada emoción tiene un propósito, que normalmente en este mundo hay un proceso de manifestación. Los pensamientos generan emociones, las emociones generan acciones y las acciones generan resultados. Entonces hay un proceso natural en el cual si tú no te permites sentir, no vas a actuar y no vas a poder pasar al siguiente paso para poder perdonar. Entonces, el primer paso es aceptar las cosas tal cual son, tal como pasaron, sin tapujos. Y el siguiente paso es permitirte sentir todo aquello que está vivo en tu corazón, ¿no? Si sientes ira, si sientes odio, si sientes rencor, poder permitirte sentirlo y decirlo, expresarlo de una manera saludable y con técnicas específicas que te permitan sacar y descargar toda esa energía, todas esas emociones, porque si no, simplemente se van a quedar tapadas y bloqueadas y no las vas a poder liberar, que es el último paso. Entonces, ¿cuál es el propósito de sentir esas emociones? Impulsarnos a la acción. Los pensamientos generan emociones, las emociones generan acciones. Entonces, el hecho de que tú sientas tantas cosas intensas deben provocar una acción concreta. Entonces, el tercer paso para perdonar es usar esas emociones en concreto. Por ejemplo, si es ira, pues debes de saber que debes proteger tus ideales, proteger tus valores, proteger a tus seres queridos. Por eso perdonar no significa que la persona que te hirió va a quedar sin una consecuencia o que vas a olvidarte de las cosas. No, vas a actuar en consecuencia de esos sentimientos, de esa realidad en la que estás viviendo. Y si tienes que mandar a la cárcel a una persona porque mató a tu hijo, pues lo vas a hacer. Y la señora lo que hizo fue usar todas esas emociones, permitirse sentirlas,
usarlas, ¿no? Fue a juicios, fue a careos, hizo todo lo que tenía que hacer para llegar a ese momento en el juicio y que él fuera condenado, ¿no? En ese mismo ejemplo. Entonces, usar todas esas, que las emociones y los sentimientos llevan a acciones concretas, ¿no? Tal vez alejarte de cierta persona, de cierta situación, proteger tu integridad, etcétera. Usarlo de manera consciente. Y luego, el último paso es liberarlo. Ok, ya sentí ira, la utilicé de manera correcta para proteger mi integridad personal, mis valores, mis deseos, mis ideales. Y una vez que lo utilicé, entonces le digo, gracias ira, gracias miedo, gracias tristeza. Ya entendí lo que tenía que hacer con ustedes, lo que me estaban pidiendo, lo que tenía que hacer con ustedes, y por lo tanto ahora los puedo liberar. Ya Había entendí sopa. culpa, ya entendí, querida, culpa, porque a veces el perdón a uno mismo es de los más difíciles. Entonces, a veces sentimos culpa, ¿no? También. Entonces, está bien sentir culpa por haber lastimado a otra persona, pero ¿cuál es el sentido de esa culpa? Usarla para no volverlo a hacer, ¿no? Para convertirse en una mejor persona, una mejor versión de uno mismo, que no repetir esos mismos errores. Entonces, usarla y liberarla, ok, gracias, culpa, ya te sentí, ya te acepté, ya te sentí, ya te usé y ahora te voy a liberar. Entonces, permitimos que el arroyo, esa energía interna de emociones, siga fluyendo. Ese es el último paso del perdón. Entonces, el perdón no significa, como ya vimos, es que es algo que le doy a alguien más. No, el perdón es un proceso interno. No significa que no voy a hacer nada al respecto. No, significa que voy a usar esas emociones, encauzarlas de una manera correcta, adecuada y al final liberarlas. Entonces, aceptar, sentir, usar y liberar. Son cuatro pasos para liberarte ya de todos esos lazos, ¿verdad? Entonces, eh, y aquí en la biodescodificación, como las personas que estuvieron en la charla de los secretos para sanar, ¿no? Vimos esta propuesta que incluso las enfermedades son provocadas por conflictos emocionales no resueltos. Así que el aprender a perdonar puede ayudarnos a sanar un montón de enfermedades que son conflictos emocionales no resueltos. ¿Por qué? Porque el proceso es el mismo, aceptar, sentir, usar y liberar. ¿Ok? Entonces, vamos a tener las 5 sesiones. Esto está un poquito, este, atrasado y porque antes esta era para venderlo. Entonces, hasta aquí eh, hemos visto el día de hoy la importancia del perdón, los beneficios que podemos tener y el proceso para perdonar. Entonces, la siguiente sesión se titula Principios Metafísicos de la Liberación. Entonces, en esta sesión vamos a hablar de cuáles son esos principios metafísicos que nos van a permitir perdonar y atravesar este proceso sin importar cuál sea. Entonces, en la sesión 4 y 5 vamos a hacer muchos ejercicios prácticos y de visualización que nos van a ayudar a hacer este proceso con heridas del pasado, ¿no? Y que, como les comentaba al inicio, están muy relacionados con procesos terapéuticos que se utilizan hoy en día en terapia psicológica para lidiar con traumas, con emociones estancadas, conflictos no resueltos, experiencias no procesadas adecuadamente. Entonces, los invito a que formen parte de estas 5 sesiones que vamos a tener. No, que no se pierda ninguna, vamos a tenerlas todos los martes en punto de las 7:30 de México y las diferentes horas de sus países. Entonces, aquí quiero abrir un espacio para ustedes, para que hagan preguntas, para que hagan comentarios,
para que tal vez si quieren compartir alguna vivencia, algo personal, lo puedan hacer en confianza. Tenemos unos 15 minutitos para seguir platicando de este tema que les pareció. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, pueden escribirlo en el chat o activar directamente su micrófono en este momento con toda confianza y empezar a compartirlo. Adelante, ahí veo que Clarita activó su micrófono. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ah, Siempre he pensado que activar la mente para trabajar en el perdón es uno de los procesos que todos los humanos debemos de tener, pero que nos cuesta trabajo primeramente reconocer que podemos perdonar. Y a veces nosotros estamos en nuestro ego y no, ¿por qué lo voy a perdonar si él me ofendió, ella me ofendió y yo ni le estaba diciendo nada? Y entonces nos enfrascamos en querer tener la razón. Y cuando uno concede el perdón, no se trata de ver quién tiene la razón, sino de unos sentimientos más profundos para poder canalizar ese perdón para nosotros mismos. Excelente. Así, Yo, muchas gracias por compartir esa visión. Sí tienen que ver, de hecho, vamos a tocar un tema en una siguiente sesión que es sobre las dos caras del ego falso, ¿no? Que es precisamente una de ellas es como de, ¿no? O sea, uno se monta como acá decimos en México en su macho, ¿no? Que se monta en su macho. No sé cómo digan en otros países, pero él se refiere a que, pues sí, uno se queda como de, no, aquí se hace lo que yo digo, ¿no? O se queda como en ese ego, como dice Clarita, ¿por qué te voy a perdonar? Entonces vamos a estar checando también eso en las siguientes sesiones de manera más detenida. Muchas gracias, Clarita, por esa reflexión tan enriquecedora. Eh, alguna más, persona más? Veo que Janet activó su micrófono. Y yo. Bueno, me pareció genial porque siempre he trabajado con esto del perdón, porque me gustó mucho cuando tú dices, no hay que olvidar, porque la gente quiere olvidar, entonces te vas a tropezar con la misma piedra. Entonces a mí me enseñaron que uno tiene que recordar eso, pero sin ira. Ya cuando uno recuerda las ofensas sin ira, ya uno automáticamente perdonó porque ve a esa persona de la mejor manera. Pero como dice Clarita, aquí en este planeta es muy complicado, enseñan a odiar, a repudiar. Aquí no nos enseñan a perdonar. El perdón es algo muy elevado. De hecho, dice la palabra de Jesús que uno tiene la potestad de lo que tú ates aquí quedará atado en el cielo y lo que desates aquí quedará desatado en el cielo. Y ahí habla del perdón, de esa liberación, de esa sanación mental, física y espiritual. Y en verdad que es muy bonito cuando tú lo experimentas. Primero perdonarme, perdonar al que me hirió y sobre todas las cosas pedir perdón, porque no es tanto el perdonar, es pedir perdón. Ahí está el detalle, porque a veces uno dice, sí, yo lo disculpo, yo lo perdono, pero tú pides perdón por tus cosas que hiciste a tus familiares y amigos. Digo que esas tres tareas son muy complicadas. Así Perdonarse, es. perdonar y pedir perdón, porque hay que trabajar con pedir perdón. Yo ofendí, yo herí, y Claro. tengo que sentir, como dice esto. Y me encantó porque esto es algo que hay que ahondar más, no solamente así subjetivamente, sino que hay que ahondar más porque esto es lo que nos ata aquí en este planeta material. La Así es. ira, la soberbia y sobre todo el rencor. Como Así decía es. mi mamá, si yo no tengo plata para guardar en el banco, no voy a guardar cosas en mi corazón, porque es guardar en los rincones del corazón las cosas que no sirven. Si yo Sí, no tengo así plata, yo es. no voy a guardar. Yo tengo que tener mucho amor y eso lo aprendí de ella, que Muchas para qué gracias, guardar Janet. el. Dios te bendiga y gracias a ti por existir. Tocaste muchos temas muy interesantes como el pedir perdón, ¿no? Que también está muy relacionado con el perdón a uno mismo. Y sí, como dices, este es un tema muy profundo y práctico para profundizar en nuestra vida. Y es por eso que este taller tiene 5 sesiones, ¿no? Ahorita, y son como, van a ser como de 1 hora. Ahorita,
como vimos, estuvimos unos 50 minutos prácticamente, 45 minutos, y nos quedaron 15 para reflexionar. Entonces, vamos a tener otras dos sesiones que van a ser más como teóricas, presentando algunos aspectos filosóficos sobre el perdón, entre ellos estos temas que has tocado, ¿no? De pedir perdón también, que es una parte muy importante. Y en los otros también vamos a hacer ejercicios de visualización, de meditación, ¿no? Excelente. Y es que son como muy prácticos porque al aprender a hacerlos, como yo les comentaba, estos ejercicios, yo los aprendí primero de los libros de Bhakti-tirtha Swami, del guerrero espiritual y de liderazgo para una era de conciencia superior. Sin embargo, después me di cuenta, cuando estuve en este proceso terapéutico, que en realidad en terapia es lo mismo que hacían ahí. Entonces, de hecho, mi terapeuta me dijo, es que tú este, lo haces muy bien, ¿cómo le haces? Y yo le dije, es que este libro me enseñó me dice, pues sí, con razón ya tenías práctica, ¿no? Entonces, y es un proceso muy poderoso que como les digo, les dije al principio, para los que no llegaron tanto, que yo considero que hay un tabú en México y en Latinoamérica, no sé si sea igual, pero en México yo lo he visto mucho que la terapia es solamente para locos, ¿no? Para gente que está Mm, mal de su claro. cabeza, el psicólogo, ¿no? Pero en realidad todos deberíamos asistir a terapia, ¿no? Recibir este tipo porque te enseña cómo funciona tu psique. Pero a veces también yo sé que para muchos es caro, ¿no? Y sobre todo encontrar buenos profesionales, pues, gente profesional en el ámbito es difícil. También he experimentado esa parte. Pero el simple hecho de aprender estas técnicas es o sea, no lo sustituyen, porque no voy a decir que ya con eso no tienes que ir a terapia, pero sí es, cuando llegues a terapia, tu terapeuta te va a decir, tú ya sabías o cómo le haces, ¿no? Este, porque es en realidad algo muy poderoso y científicamente respaldado para nuestra salud emocional, el aprender este proceso de visualización, de perdón y de realizarlo con cada experiencia que pase, porque esta vida está llena de desafíos, ¿no? Entonces siempre va a haber algo que perdonar en este mundo porque pues siempre pasan cosas. Este mundo está caracterizado porque viene un problema y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego, y así, ¿verdad? Entonces uno debe ser, una vez un devoto se me quedó mucho esa frase de se debe convertir en el perdonador más rápido del oeste, como que pueda perdonar También. incluso antes o cuando 70 pasan veces las cosas, 7 me ¿no? mandan a perdonar. Madre. Entonces, muchas gracias, Janet. ¿Alguien más le gustaría hacer una pregunta o comentario? Nos quedan 10 minutitos para seguir reflexionando juntos. Ahí, veo que Ah, Vicky, buenas noches. Hola, bienvenida hola. Vicky, gracias, claro que Ay, sí, tan bella adelante. Janet, todo el tiempo comentando cosas bien interesantes y maravillosas. Saludos, Janet. Bueno, sí, es bien importante también para mí perdonar y pedir perdón sobre todo. Yo últimamente he estado practicando mucho eso de pedir perdón. Cuesta trabajo, como tú comentas, que se requiere de mucho valor en ocasiones, porque em, en mi caso, yo ofendí mucho y, y ahora me estoy dando cuenta de lo que hice. Entonces, eso me ha llevado a, a querer sentirme mejor y en paz. Entonces, lo estoy haciendo poco a poco y sabes una cosa, me siento tan feliz porque Krishna, Dios, me ha acercado a la gente y de esa manera yo he tenido oportunidad de hacerlo. Nosotros tuvimos una situación muy difícil como familia hace algunos años, 2, 3 años, que se suscitaron situaciones muy fuertes. Entonces, como que se rompió la caja de Pandora y nos dimos cuenta de muchas cosas y debido a eso, mientras yo estaba dentro de esa caja,
yo ofendí mucho porque estaba mal informada, porque me permití que me manejaran de esa manera. Entonces, justo el sábado en la noche, estábamos reunidos varias personas y una de ellas, pues yo me llevo ya ahora muy bien con ella y me dice, justo estábamos hablando de estas clases y le estaba yo invitando y me dice, es que tú fuiste muy grosera conmigo y me ofendías mucho. Y tuve la oportunidad de disculparme ahí, no nada más de disculparme, sino de pedirle perdón. Y vieras qué bien me siento ahora, me siento muy tranquila y así lo he venido haciendo porque lo mismo hice con la mamá de esta chica y pues todavía me falta una buena lista Muy bien, para poder seguir adelante muy y me bien, muy siento bien. muy ligera, realmente se siente uno muy libre el aceptar y el recapitular y saber y aceptar que lo que hiciste no estuvo bien. Pero bueno, son al final muchos aprendizajes que tuvimos Claro. después de todo esto que nos... Vicky, te amo, me siento súper orgullosa de ti. Así es. Y yo de ti, Janet, un abrazo. Te amo, Muchas mi gracias, Vicky. Vicky. Muchas gracias por compartirnos y sí, nos sentimos orgullosos de todos de que seguimos creciendo en comunidad en el ámbito espiritual. Por aquí, Gilberto nos puso en el chat una pregunta. ¿Cómo uno sabe o siente que ya perdonó y que se perdonó uno mismo? Bueno, pues como dice Vicky, ¿no? Uno se siente más ligero, se siente más liviano, o como también mencionó Janet, uno recuerda ya sin ese sentimiento de ira, de rencor o de culpa en el caso de que uno haya ofendido. Y yo también podría añadir que si analizamos este proceso, porque este es un proceso pues científico, psicológicamente científico del proceso del perdón, que va de la aceptación, el permitirte sentir, o sea, tú tienes que hacer ese proceso, como ya me perdoné, o ya pedí perdón, es ya acepté, ya me permití sentir, porque muchas veces nos saltamos ese paso, el sentir, y es el más difícil de todos, porque a veces yo cuando estaba en terapia de repente le decía a mi psicólogo, es que ¿para qué andar recordando todas esas cosas? O sea, como que, ¿para qué no? O sea, ya pasaron, ya. Porque a uno le da miedo, pereza, entrar en esas emociones fuertes que no nos permitimos sentir en ese momento, ¿no? Como los traumas más arraigados en el pasado son aquellos que no tuvimos ese valor de sentir realmente esa ira, ese miedo, ese abandono, ese sentimiento de inmerecimiento. No, yo creo que ese es, o sea, uno hacer ese proceso mental de decir, ya me permití sentir todo lo que tenía que sentir, todo lo que tenía que decir, ya me permití sentirlo de manera saludable, porque sentirlo no significa ir a despotricar enfrente del que me hizo. A veces eso es algo personal, ¿no? Que uno hace en su cuarto, cerrados, a oscuras. Y me permito sentir y llorar y sacar todo. Muchas veces no nos permitimos ni siquiera eso, ¿no? Ya me permití sentir y luego ya usé, o sea, ya hice ya, por ejemplo, si sentía culpa, ya mejoré como persona, ya lo tengo anotado en mi mapa personal de mejora continua de no hacer ese tipo de cosas o de evitar cierto tipo de cosas, o si me ofendieron, ya me protegí, ya hice, o sea, o ya le hablo bien, o ya, etcétera, o sea, porque el usar siempre depende del caso, ¿no? De la situación. Y por último, ya liberé, ya no me afecta, o sea, realmente ya descargué todas esas emociones que tenía atoradas. Yo creo que ese podría ser como el termómetro de realmente saber si ya perdoné o no perdoné tanto a otros como a mí mismo, como pedir perdón, ¿no? Por ahí, bueno, nos comenta Juan Carlos, dice, perdonar y pedir perdón debe ser algo profundo de hacer, pero convertirlo en un hábito para que el caminar sea más ligero. Muchas gracias, Juan Carlos. Y por ahí vi que Lian estaba activando su micrófono. Si quieres terminar con alguna intervención, Lian,
Nos quedan 2 minutitos, adelante. Muchísimas gracias. Qué gusto tener aquí a las compañeras que son todas unas másters, entonces es bien bonito escucharlas. Yo te quería preguntar algo. ¿Yo puedo perdonar? Es decir, ¿quién soy yo para perdonar? Si a mí me hacen daño, es porque yo me pongo y permito que me hagan daño. Es decir, si yo veo venir el golpe, me echo a correr para el otro lado. Entonces, tal vez esto que alguien nos daña, que alguien nos lastima, vino a enseñarnos algo. Tal vez hasta hay que agradecerlo, ¿no? Me vino a enseñar que eso no es lo que quiero en mi vida. Me vino a enseñar que no debo hacer eso, que no debo estar ahí, que no debo descuidar cosas en la vida. Entonces, o bien, cada uno tiene su historia de vida y su por qué hace las cosas. Entonces, tal vez no encuentro la palabra, pero tal vez tenerle lástima a esa persona, porque si es agresiva, pues eso es lo que ha recibido en su vida y entonces eso es lo único que puede dar, entonces pues tenerle piedad. Entonces, pues esa es mi idea, ¿no? Creo ¿Quién que, soy yo para poder perdonar a alguien? Sí, creo sí, tal que, vez creo que me falta. la duda está relacionada con algo que yo considero dentro de lo que enseñamos en el taller, que es algo que no es perdonar. Por perdonar es un proceso psicológico interno de aceptar, sentir, usar y liberar. Entonces, en ese sentido, en ese concepto de perdón, claro que todos debemos perdonar, todos debemos aceptar, todos debemos sentir, todos debemos usar y todos debemos liberar. Entonces, dándole ese concepto dentro de este taller a esta definición de perdonar, yo, pues soy yo dueño de mi cuerpo, de mi vida psicológica, de mi mente, para decir, porque y hacer este proceso me va a permitir tener mejor salud física, mejor salud emocional, mejores relaciones, mejor vida espiritual. Entonces, claro que yo debo perdonar porque yo tengo ese poder sobre mi vida psicológica, sobre mi vida interna. Pero muchas veces, por el lenguaje común en el que se utiliza el término del perdón, está relacionado a veces con lo que se conoce más técnicamente como un indulto, ¿no? Como que un juez o un rey puede quitarle una consecuencia negativa a alguien, a algún infractor, ¿no? Entonces, si tú robaste, por ejemplo, merecías que te cortaran las manos, hablando de un reino antiguo, y yo como rey te puedo otorgar el indulto, es decir, que ya no vas a sufrir la consecuencia de perder tus manos por algo X, ¿no? Entonces ahí, en ese sentido, yo sí puedo decir, pues yo quién soy, ¿no? Para perdonar, yo no soy el rey, yo no soy Dios, no soy la ley del karma para, para liberar a alguien de su consecuencia. Pero dentro de este taller, perdonar no significa eso. Eso es independiente. O sea, como lo vamos a ver, de hecho, también en la siguiente sesión, uno de los principios metafísicos es la ley del karma. Es como yo no soy un agente a veces puedo serlo, ¿no? Un agente del karma de otros. A veces yo soy un karma bien pesado para Sarvamangala, para Scarlett, para mis hijos, ¿no? Porque me sufren mucho a veces, ¿no? Este, puedo ser un agente de su karma, pero como tal yo no tengo el poder de decir, tú hiciste esto, entonces ya no te voy a dar, porque eso como tú dices, pues eso le corresponde a Dios. Y por eso muchas veces hay este refrán o que dicen muy común de que te perdone Dios porque yo no puedo. Y generamos esta confusión, ¿no? Pero creo que si nosotros entendemos el concepto de perdonar como lo definimos en este taller, un proceso psicológico interno de liberación, entonces, claro que todos perdonamos, que significa aceptar, sentir, usar y liberar, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, Liam. Sí, perfectamente. Creo que más o menos vamos por el mismo camino. Y algo que te quería pedir, porque sí lo he visto de manera muy lastimosa. Hay enfermedades como el cáncer,
donde hay empresas mineras que sus desechos son cancerígenos y contaminan comunidades. Y he visto a la gente llorar y decir, pero ¿por qué? Es que yo es mi culpa porque no he perdonado. No, hay comida chatarra que tiene cancerígenos y que les dan a sus hijos desde muy pequeños. Hay empresas que contaminan con cancerígenos. Entonces, es durísimo ponerle la culpa a una persona que desgraciadamente está poniendo esto y decirle, es que tú no has trabajado en este proceso. Hay miles de cosas, puede ser que sí, que sea algo psicosomático, pero hay que tener mucho cuidado con eso, por favor, porque hay diversas causas y lo que menos necesita un paciente es sentirse culpable. Sí, Claro. aumenta más su enfermedad. Muchas gracias por Excelente. ese comentario, lo vamos a tomar muy en cuenta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y pues ya estamos en tiempo el día de hoy para esta primera sesión. Espero que les haya servido, que les haya iluminado un poco, que al menos les haya entretenido, les haya parecido Excelente. amena. Y le voy a pedir de favor a Laura Morales si me puedes dejar, y Juan Marcos, si me pueden dejar su teléfono en el chat para inscribirlos al grupo. Los demás ya los tengo identificados, pero para inscribirlos como que asistieron a esta primera sesión y ponerles su asistencia. Entonces, para hacerles el seguimiento debido. Laura Morales, muchas gracias por quedarte hasta el final, llegar de primeras y quedarte al final. Si me puedes regalar, nada más ponerme, confirmarme tu teléfono en el chat, me parece que sí lo tengo, y el de Juan Marcos también. Miriam, claro que sí, te tengo aquí anotadísima, ubicadísima, Violeta. Entonces, ya los tengo, nada más me falta también, obviamente, Ana, Lian, Morela, María Clarita, Hugo, Janet, Mario, Vicky, Irma, Juan Carlos, muchas gracias. Entonces, les agradezco mucho, que tengan una excelente noche. Si quieren activar sus micrófonos para despedirse. Hasta pronto, Hare namaste. Krishna, Dios namaste. me les bendiga Hare Krishna, grandemente. Hare Nos Krishna. vemos mañana otra vez, si Feliz Dios lo noche. permite. Gracias. Feliz noche, día, te amo. Dios te cuide. Para todos. Saludos, Feliz saludos, noche. bendiciones para todos. Y yo a usted, señora hermosa. Dios me los Saludos, bendiga. Lian, saludos. Hasta pronto. Dios me los cuide. Se les ama.